Cuando uno piensa en las estrellas de los años 2000 y principios de los 2010, muchas veces nos vienen a la cabeza imágenes de grandes anotadores, que no necesitan más que un poco de espacio y de tiempo para conseguir puntos, los llamados ISO Players. Kobe Bryant, Tracy McGrady, Carmelo Anthony, Paul Pierce. En una década donde el ataque de tu equipo fluía a través de estos maestros del 1 contra 1, era muy importante contar con uno de ellos en tu equipo. Sin embargo, no todos se recuerdan de la misma manera a pesar de la calidad que tenían, ya que a veces el recuerdo colectivo no es justo con todos los jugadores, y uno de ellos es probablemente Joe Johnson. Tal vez sea que tiene uno de los nombres más estándares para ser un hombre estadounidense. Tal vez es su personalidad reservada y no demasiado carismática. Tal vez es que jugó en equipos no muy populares durante sus mejores años. O tal vez es la falta de éxito y reconocimiento colectivo. Pero aún con todo eso, los premios individuales de Joe son increíbles. 7 veces All-Star y más de 20.000 puntos, 5.000 rebotes y 5.000 asistencias en su carrera. ISO Joe, como se le solía conocer, es también uno de los jugadores más clutch de la historia, con 8 game-winning buzzer beaters, o tiros para ganar con el tiempo ya acabado. En su carrera solo está detrás de los 9 de Michael Jordan y empatado con Kobe con 8. Entonces, ¿por qué no se le recuerda más? ¿Qué pasó para que Joe Johnson, que en el papel suena increíble, no sea valorado al mismo nivel que sus contemporáneos? Hoy vamos a ver su carrera para entenderlo mejor. Bienvenidos, mi nombre es Arti y si os gusta el baloncesto, estáis en el lugar indicado. Johnson jugó en la Universidad de Arkansas entre 1999 y 2001, su ciudad natal, donde logró estar entre los mejores quintetos de su división, con menciones al All-American, promediando 15 puntos en grandes porcentajes. Fue elegido en 2001, número 10 del draft por los Boston Celtics, aunque su temporada de rookie fue algo turbulenta. Ese año, por fin acabó el desastre de Ricky Pitino como entrenador, y los Celtics incluso entraron en playoff por primera vez desde 1995, con 49 victorias. Este empujón a playoffs les animó a buscar veteranos para ayudar a sus estrellas, y Joe, que promediaba 6 puntos en 20 minutos, fue la moneda de cambio. Llegaría a Phoenix, el primer equipo importante en su carrera y donde sería titular la mayoría de sus partidos, promediando 31 minutos y casi 10 puntos como rookie, entrando en el segundo mejor equipo de jugadores de primer año. Joe todavía no sería ISO Joe ahí, pero sí fue una gran pieza en el esquema de Mike D'Antoni, que llegaría a los Suns en 2003. Como todos sabemos, el italoamericano introdujo su famoso ataque de 7 segundos o menos, que forzaba a sus jugadores a atacar con mucho ritmo y lanzar mucho de 3, comandada por el genio ofensivo Steve Nash, el cual llegó en el verano de 2004 y orquestaba a sus compañeros como nadie, convirtiendo al equipo en contenders. En ese small ball, Johnson jugaría de 3, a pesar de que jugó como escolta la mayoría de su carrera, y era uno de los tiradores rápidos y ágiles del quinteto titular, junto a Shawn Marion y Quentin Richardson. Entre 2003 y 2005 promedió 17 puntos, 4 asistencias y 5 rebotes, destacando la 2004-2005, donde empezó a lanzar más triples que la temporada anterior, casi 5 por partido, en un 48% de acierto, algo inaudito para esa época y la mejor marca de su carrera de largo. Ese año sería probablemente uno de los más exitosos de su carrera a nivel de equipo, ya que Phoenix llegó a las finales de conferencia donde perderían contra los Spurs, que serían campeones de la NBA, y también sería el pico en cuanto a resultados y estilo de los Suns de D'Antoni. En el verano de 2005,
Joe era una joven estrella con solo 23 años, que acababa de irrumpir en el panorama después de una temporada espectacular, y era agente libre restringido, por lo que firmó por los Atlanta Hawks por 70 millones en 5 años. Era bastante más de lo que le habían ofrecido los Suns en extensiones, 6 años entre 50 y 60 millones, que habían frustrado a Johnson al sentirse la cuarta opción detrás de Nash, Stoudemire y Marion, a pesar de la gran temporada que había tenido, pidiéndoles a Phoenix que no igualaran la oferta, aunque finalmente fue un sign and trade que les daría a Boris Diaw de vuelta. Joe prefirió ser la estrella de un joven equipo de Atlanta, y a nivel de éxito personal fue la mejor decisión que pudo tomar, no tan buena a nivel de equipo visto con retrospectiva. En los Hawks, la producción del escolta subió a 20 puntos y 6,5 asistencias por partido en su primer año, liderando al equipo en ambas categorías. Pero su explosión llegaría en el segundo, en la temporada 2006-2007, en la que delegó más las labores de creación para otros a su nuevo base Speedy Claxton, y tuvo el mejor año de su carrera promediando 25 puntos, el noveno en la NBA y segundo entre exteriores, solo detrás de Allen Iverson, en la máxima eficiencia de los jugadores que promediaron al menos 25 puntos, siendo algunos interiores como Yao Ming o jugadores que jugaban más cerca del aro como LeBron o Vince Carter. Más importante, su primera selección al All-Star sustituyendo a Jason Kidd, empezando una racha de 6 años consecutivos en la que sería elegido al partido de las estrellas. Este año se ganó el mote de ISO Joe, ya que en una época donde el 1 contra 1 era muy importante, Johnson estaba a la altura de los mejores a la hora de anotar, además de una manera eficiente como hemos visto, ya que al medir más de 2 metros y pesar más de 100 kilos en el puesto de escolta le daba ventaja contra sus defensores, generalmente más pequeños. Aún así, lejos de jugar solo al poste y abusar de sus defensores, Joe batía a sus rivales desde el bote y conseguía anotar tiros muy difíciles por encima de ellos. La siguiente temporada también fue importante, ya que lideró a los Hawks de vuelta a los playoffs por primera vez desde la 98-99, aunque su producción bajó hasta los 22 puntos en favor de sus compañeros, la estrella joven Josh Smith, el veterano base Mike Bibby y un rookie Al Horford. A pesar de quedar octavos en el este con un 37-45 y tener que enfrentarse al Big Three de los Celtics, que eventualmente serían campeones, los Hawks le llevaron a 7 partidos en la primera ronda, en las que Joe promedió 20 puntos, 4 asistencias y 4 rebotes, destacando sobre todo el cuarto partido en el que anotó 35 puntos, 20 de ellos en el último cuarto, para ganar 97-92 a Boston y poner el 2-2 en la serie. La serie acabó en derrota, pero el futuro parecía brillante para el joven equipo de Atlanta. Los siguientes años, los Hawks seguirían mejorando como equipo, sobre todo con la mejora de Smith y Horford, logrando 47 y 53 victorias que le valieron a Johnson para lograr la única selección a un equipo All-NBA de su carrera, un tercer equipo en 2010, tras liderar a los Hawks al cuarto del este. Su anotación estuvo alrededor de los 21 puntos de nuevo, pero no tanto porque sus compañeros aumentaran sus números, sino porque Atlanta se volvió un equipo prominentemente defensivo, en el cual el escolta hacía de manejador y amenaza ofensiva principal. Aún con ello, no fueron capaces de superar la segunda ronda de los playoffs, cayendo barridos 4-0 contra LeBron y los Cavs en 2009 y contra Howard y los Magic en 2010. Tras ser abucheados en el tercer partido de la serie contra Orlando, Johnson dejó unas declaraciones diciendo que al final el partido trataba sobre ellos, sobre los jugadores, que no le importaba si los fans iban o no. Estas palabras no gustaron a nadie, agravadas por el hecho de que el escolta solo promedió 13 puntos esa serie, que hizo a todos considerar que no podía ser la estrella que les llevara al éxito, y enfriando mucho la relación
entre él y el equipo al llegar a su agencia libre en 2010. Contra todo pronóstico, renovó con un contrato de 120 millones durante 6 años, que hizo que por el momento tuviese el salario más alto firmado para 2016, con 35 años y un cheque de 25 millones. Con su producción a la baja y falta de éxito en playoffs, esto provocó muchas dudas entre la prensa, pero la organización creía en él. En vez de ir a mejor, su anotación bajó los 2 siguientes años a unos 18 puntos por partido, con unos porcentajes especialmente malos en la 2010-2011 y unas 4 asistencias que no justificaban su salario. Volvió a ser elegido All-Star ambos años, el primero junto a Al Horford, pero en 2011 solo él, que generaba también dudas al ver que tanto el dominicano como Josh Smith aportaban más a las victorias de su equipo en manera general, pero no tenían su caché. Además, Joe tenía una mentalidad coral, de igual oportunidad y no depender de un solo jugador. Pero eso no era inspirador, sabiendo su enorme contrato que limitaba la posibilidad de Atlanta de atraer más talento. Tras unos playoffs decentes que acabaron en una derrota en segunda y primera ronda respectivamente, Joe fue traspasado a los renacidos Brooklyn Nets en el verano de 2012, donde a priori compartiría el foco con Deron Williams. Después de un inicio algo lento, fue mejorando a lo largo del año, pero no sería un año brillante, promediando 16,3 puntos por detrás de Deron y Brook López en anotación. Pero con ya 31 años, este sería el mayor número del resto de su carrera, en unos Nets que intentaron de todo, pero no lograron llegar lejos en playoffs. En 2013, pasaría el famoso traspaso que llevó a Garnett y Pierce a Brooklyn, con aroma a super team, pero se estrelló desde el inicio. En esa temporada, Joe logró su última selección para el All-Star a pesar de no llegar a 16 puntos y 3 asistencias por partido, aunque es cierto que él y Brook era de lo poco que funcionaba en ese equipo. De hecho, y a pesar de su historial con la postemporada, sería donde el experimentado escolta empezaría a destacar, promediando 22 puntos en la victoria contra Toronto y 20 en la derrota en segunda ronda contra los Heat, liderando su equipo con diferencia en ambas series. Estaría un año y medio más en Brooklyn, en los que sus promedios seguirían bajando y perderían en primera ronda contra los propios Hawks en 2015. Sería traspasado en medio de la 2015-2016 a Miami, dando unos buenos minutos y una necesitada ayuda ofensiva durante el final de la temporada, como cuarta o quinta espada, curiosamente cumpliendo bien el rol en el que inició su carrera. En 2016 acabaría en Utah, en el que ya salía desde el banquillo, promediando unos 10 puntos en buenos porcentajes. Su highlight volvió a venir en los playoffs, en el que derrotaron a unos favoritos Clippers y fue el tercer máximo anotador del equipo con 16 puntos por partido, aunque caerían contra los Warriors en segunda. El año siguiente sería traspasado a los Kings, donde sería cortado para fichar por los Rockets, donde apenas jugaría 30 partidos. Tras eso, en el verano de 2018 estaba fuera de la NBA, por lo que recabó en la Big 3, la liga de Ice Cube de 3 contra 3, aunque aún así intentaría volver a la liga. Sería cortado por los Pistons en pretemporada en 2019, aunque consiguió un contrato de 10 días con los Celtics en 2021, debido a la falta de jugadores, y jugó solo un partido, lo que le convirtió en el jugador con un periodo más largo de parón para jugar con la misma franquicia, casi 20 años, entre febrero de 2002 y diciembre de 2021. Después de eso, jugó el torneo de clasificación a la AmeriCup con el Team USA en 2022, y aunque no se ha retirado oficialmente, con 43 años podemos asumir que no volverá a jugar en la NBA. La carrera de Joe es curiosa. Aún no es elegible para el Hall of Fame por ese último contrato, pero no es nada seguro que entre. Por otro lado, todos los jugadores con 7 elecciones al All-Star y 20.000 puntos están dentro,
y solo 16 jugadores han logrado esa cantidad de puntos, 5.000 rebotes y 5.000 asistencias en su carrera. Todos leyendas y Hall of Famers consolidados. Pero al ver su falta de capacidad para liderar a sus equipos en playoffs, solo llegando a finales de conferencia cuando era la tercera o cuarta opción, que además, por sus declaraciones, parecía una falta de garra o decisión, sin esa mentalidad killer de otros anotadores de su época, hace que su caso se complique. Tal vez le hubiera ido mejor como segunda espada, como una mejorada versión de Chris Middleton, pero no quiso durante sus mejores años. Porque sus números nos muestran que fue longevo. Estuvo 18 años en la liga. Pero que un jugador casi solo conocido por su capacidad anotadora solo promediara más de 22 puntos por partido en una temporada resulta algo insuficiente, aun siendo los 2000, con un prime largo pero no muy destacado, como muestra el tener solo una elección a los equipos All-NBA. En su pico, los años que estuvo en Atlanta, fue un jugador top 15, rozando el top 10 de la liga, pero no más. Desde mi punto de vista, creo que es una leyenda, y un jugador que eventualmente podría estar en el Hall of Fame, que tras caer en el olvido se infravalora el talento y la capacidad que tenía. Era una estrella y una primera opción legítima, pero es cierto que nunca podrá estar a la altura de los mejores jugadores de los 2000. Espero que os haya gustado, si es así podéis dar like, suscribiros o seguirme en redes sociales. También podéis dejar un comentario sobre con lo que os parece Joe Johnson u otro jugador del que queráis que hable. Nos vemos.